saben, el Comité de Participación Ciudadana es un ente que está vinculado a la sociedad y en este caso, pues no es la excepción. Les damos la más cordial bienvenida a esta encuesta sobre la presentación de resultados sobre el acceso al agua en Aguascalientes y a los primeros 100 días de actividad del Instituto del Agua en Aguascalientes, del organismo operador que es MIA. Y le cedo el uso de la palabra a nuestra presidenta Elvia Jaime, que nos va a presentar estos resultados. Buenos días, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como ya en otras ocasiones han estado aquí con nosotros y lo hemos platicado, nosotros somos una parte del Observatorio Ciudadano del Agua. Y bueno, el trabajo que estamos haciendo es pues ver que todo el tema de la gestión del agua en Aguascalientes, no solamente el tema de MIA, sino el tema del agua en general en Aguascalientes. Creemos que es un tema trascendental para Aguascalientes por el estrés hídrico que vivimos, y no solamente para Aguascalientes, es para México y es para el mundo, ¿no? El tema del agua es un tema que se ha vuelto algo que tiene que tener una atención impostergable, y creemos que, como en todos los aspectos, los ciudadanos tenemos que ser el contrapeso para que las cosas se hagan y se hagan bien. Entonces, bueno, este es el objetivo. Uno de los primeros trabajos que estamos haciendo como Observatorio Ciudadano del Agua es justamente a través, y quiero agradecer en este momento al Colegio de Economistas, con Dafne Viramontes, y a Conversa Sur con Alejandro Larios, quien han hecho un trabajo extraordinario, porque además, bueno, tenemos que comentarlo, que el observatorio no tiene recursos. Entonces, gracias a la colaboración y al esfuerzo que hace el Colegio de Economistas y Conversa Sur, es que se pudo hacer una encuesta, que es los resultados que va a presentar en un momento Dafne, acerca del acceso al agua en Aguascalientes. Se busca evaluar las condiciones de acceso y calidad de agua que hay en Aguascalientes, al servicio del agua y al alcantarillado. Y bueno, pues lo que buscamos como resultado inmediato, pues es impulsar mejoras en la gestión del agua en Aguascalientes. Sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que este es uno de nuestros primeros esfuerzos, y lo hacemos con la intención de buscar un acercamiento de manera más estrecha con MIA, y decirle qué piensa la ciudadanía, y proponer que se hagan algunos trabajos y proponer que se hagan algunas cosas que consideramos que están pendientes aún, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le cedo el micrófono a Dafne Viramontes, de Colegio de Economistas, para que nos dé los resultados de la encuesta que se hizo. Pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la presentación de resultados de la encuesta sobre el agua en Aguascalientes. Agradecer que nos hayan podido recibir en las instalaciones, al Comité de Participación Ciudadana, a Elvia, que ha hecho un excelente trabajo al frente del Observatorio Ciudadano de la Gestión del Agua, y que esperemos que esta sea la primera dentro de muchas actividades que empecemos a desarrollar para darle mayor seriedad al tema del agua aquí en el estado, que sabemos que cada vez es mucho más preocupante, y lo estamos viendo con la sequía que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que son los resultados de la encuesta. La presentación está dividida en 7 partes. Primero vamos a hablar de manera general cómo fue que construimos esta encuesta, cuál fue la metodología que utilizamos, y a partir de ahí nosotros seleccionamos 4 áreas de indicadores que consideramos importantes presentar. El primero, lo que son los indicadores sociodemográficos, es decir, cuáles son las características sociodemográficas de las personas que participaron en la encuesta. Hablar sobre qué condiciones tiene el agua potable en Aguascalientes, cuáles son las condiciones de drenaje y alcantarillado, obviamente desde la percepción de las personas ciudadanas que participaron en la encuesta. Después vamos a pasar a ver los resultados de cómo están evaluando MIA a los 100 días aproximadamente de que empiezan operaciones, y cuáles serían esos pasos a seguir o esos puntos que nosotros encontramos muy relevantes dentro de la encuesta. Bueno, entonces, ¿quién está organizando esta encuesta? Fue un esfuerzo colaborativo entre el Observatorio Ciudadano de la Gestión del Agua,
la organización Conversasur, presidida por Alejandro Larios, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que estuvo participando de manera muy activa en el diseño del cuestionario que aplicamos a las personas, y pues también el Colegio de Economistas de Aguascalientes. ¿Cuál fue el objetivo de la encuesta? Pues evaluar las condiciones de acceso y calidad del servicio de agua potable y alcantarillado únicamente en el municipio de Aguascalientes. Cabe resaltar que muchas personas mostraron interés que se realizara este tipo de evaluación dentro de sus municipios. Entonces, consideramos que es un área de oportunidad para que podamos extender este tipo de encuesta no solamente a nivel municipal y en el caso de Aguascalientes, sino a los diferentes municipios de aquí del estado e incluso de otros estados y de otras localidades. La encuesta se estuvo levantando entre el 19 de febrero y el 10 de abril. Extendimos un poco el periodo del levantamiento de la encuesta precisamente porque nosotros buscábamos que participara la mayor cantidad de personas posibles. Fue una encuesta que se llevó a través de medios electrónicos en el que participaron 283 personas y en el que se les preguntaron cuestiones acerca de cuestiones sociodemográficas, cómo acceden al agua potable, al drenaje, al alcantarillado, y finalmente se les preguntó cómo evalúan AMIA. Cabe mencionar que el cuestionario que nosotros diseñamos tiene una serie de variables de control de las que vamos a hablar más adelante, y también pues que fue revisado por expertas y expertos en materia del agua, es decir, sí se sometió a consulta para tratar de, digamos, hacer el cuestionario lo mejor posible. ¿Cuál fue la metodología que nosotros utilizamos para diseñar la encuesta? Bueno, primero nosotros fuimos a diversas fuentes de información. La siguiente, por favor. A diversas fuentes de información. Por ejemplo, consultamos el cuestionario del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Consultamos la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI también, y algunos otros cuestionarios que diseñan por parte de la Oficina de las Naciones Unidas para captar información en materia del agua. De esas preguntas seleccionamos las que consideramos nosotros prioritarias y las adaptamos al contexto de Aguascalientes. ¿Por qué realizamos este mecanismo? Pues precisamente para nosotros ya tener instrumentos que ya fueron probados, es decir, esas preguntas ya fueron discutidas, ya fueron aplicadas, ya fueron incluso rediseñadas, entonces ya sabemos que esas preguntas funcionan, pero también para poder hasta cierto punto asegurar que los datos sean comparables con otros instrumentos que también están captando esa información. Incluimos también preguntas de control, sobre todo incluimos una pregunta de a qué área del municipio, ¿en qué área del municipio habitas tú? ¿No? Porque sabíamos que tal vez iba a haber una mayor disposición de contestar tal vez por personas de ciertas áreas y eso iba a dejar fuera otras áreas, entonces incluimos esta pregunta de control para tratar de que hubiera cierta estandarización en las áreas que estaban respondiendo el cuestionario. Después realizamos el procesamiento de datos, para eso pues evidentemente pusimos algunos mecanismos de control, datos atípicos o datos que no eran válidos, los eliminamos de las respuestas. Y bueno, pues finalmente estuvimos discutiendo ahí algunas alternativas de política pública o de hacia dónde tenemos que dirigir nosotros la discusión en la materia del agua. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya entramos a lo que son los resultados. Esta fue la distribución de las personas que participaron en el evento. Voy a mover aquí un poquito. Gracias. El 32.7% de las personas que participaron era del norte de la ciudad. Cabe mencionar que tal vez por la forma en que distribuimos el cuestionario, pues muchas de las personas que estaban participando eran del norte, pero sí llegó un límite en el que ya no se les permitía responder, o sea, se alcanzó su cuota máxima. Sin embargo, fue el área en el que hubo una mayor participación, norte-poniente. En segundo lugar, por parte del oriente, 29.1%, el sur 20.5%, centro 16.2% y otras localidades 1.4%. Con respecto a los resultados del género de las personas que participaron, pues más o menos hay cierto equilibrio, si hay un poco más de participación por parte de las mujeres, 52.5% de las participantes fueron mujeres, 46% fueron hombres,
incluimos otros géneros, 1.1% de las personas se consideraba de otro género y 0.4% tanto hombre como mujer. Entonces tratamos también de incluir una diversidad de géneros en las personas participantes y pues hay cierto equilibrio en cuanto a mujeres y hombres. Lo cierto es que la literatura regularmente dice que las mujeres tenemos una mayor disposición a participar en encuestas, entonces es por eso que también aquí estamos viendo esa diferencia. Ahora sí ya entramos a lo que son los resultados de la encuesta en sí misma. Primero evaluamos lo que es el servicio del agua. Con respecto a la pregunta de si el agua llega de forma constante, sin interrupciones y con presión, el 45.7% señaló que sí y el 54.3% señaló que no. Es decir, pues una amplia mayoría señala que recibe el servicio de agua en su casa con interrupciones y sin presión. Con respecto al tema de si el agua es pura y cristalina, pues lo cierto es que la mayor parte, el 69% casi, señala que sí, que recibe agua pura y cristalina, pero también estamos hablando de que casi 3 de cada 10 personas que participaron en la encuesta señalaron que el agua no es pura y cristalina, que es un tema que me parece muy importante señalar. Es decir, a pesar de que la mayoría sí señala que es pura y cristalina, pues también estamos hablando de que un porcentaje importante señala que no. Con respecto a la pregunta sobre si el agua es bebible sin temor a enfermarse, pues aquí sí es una situación un poco más preocupante porque el 71.5% de las personas que participaron en la encuesta señalaron que no, es decir, que no se tomarían el agua de la llave sin temor a enfermarse. Entonces, pues eso nos habla no solamente de que no hay un acceso equitativo al agua, sino que muchas personas tal vez tienen que erogar recursos para poder acceder a este servicio, comprando garrafones, comprando botellas de agua, precisamente porque la calidad del agua que están recibiendo en sus domicilios pues no es suficiente. Y bueno, con respecto a si las fugas son arregladas con rapidez, todavía hablando del servicio del agua, el 58.1% señala que no y el 41.9% señala que sí. Entonces, pues igual una amplia mayoría considera que no hay una buena atención de las fugas de agua. Sabemos que una gran parte de los recursos se desperdician a través de esta vía. Y bueno, un poco para cerrar los resultados del tema del agua, obviamente son resultados seleccionados. Nosotros estamos diseñando un informe en extenso que queremos entregar a las autoridades, pero digamos que estos son los resultados más relevantes. ¿Cuántas viviendas tienen tinaco? Pues una gran parte de las personas que participaron en la encuesta señalaron tener tinaco, el 83.1%, y 16.9% señaló que no tiene tinaco. Y finalmente, con respecto al aljibe, el 64.8% señaló que sí tiene aljibe y el 35.2% señaló que no tiene aljibe. ¿Por qué es importante esta pregunta sobre si tiene tinaco o si tiene el aljibe? Porque nosotros sabemos que el hecho de que el agua llegue de forma constante no solamente depende del municipio, ¿no? Muchas veces hay cuestiones extraordinarias que limitan que el agua llegue a los domicilios y por lo tanto es importante que los hogares tengan o tinaco o aljibe, es decir, una fuente en donde ellos o ellas puedan guardar agua, y lo cierto es que todavía un porcentaje importante de viviendas no tienen o tinaco o aljibe. Ahora estamos hablando de personas que participaron en una encuesta en línea. Es decir, aquellas personas que no tienen acceso a internet, que no tienen computadora, que no les llegó la encuesta, que no pudieron participar y por lo tanto tal vez estos números o estas brechas lleguen a ampliarse un poco más. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al número de horas al día que reciben agua las personas que participaron en la encuesta, en promedio se estimó que reciben al día 14.5 horas de agua. Entonces, me parece que es un poco más de la mitad del día, ¿no? Si estamos hablando que la mitad son 12 horas, un poco más de la mitad del día se recibe agua y la otra mitad no se recibe agua en los domicilios en promedio, ¿no? Y esta es una de las gráficas más interesantes, porque si ustedes ven la línea negra de cada una de las gráficas, es el número de horas de agua al día, digamos,
la mediana, es decir, una clase de promedio, ¿no? De cuántas horas reciben agua al día los hogares. Y los tenemos ordenados por áreas geográficas: centro, norte, oriente y sur. ¿Por qué presentamos nada más estas áreas? Porque la información que provenía de otras localidades no era suficiente para poderla graficar, participaron pocas personas. Pero, por ejemplo, podemos ver cómo la línea negra del norte se encuentra muy por encima de, por ejemplo, las líneas del centro, oriente y sur. ¿Qué nos está diciendo eso? Que en promedio, vamos a llamarlo así, el número de horas de agua al día es muchísimo mayor en el norte que en el centro, el oriente y el sur. Y de hecho, si ustedes ven el promedio del centro, del oriente y del sur, es bastante similar, ¿no? Parece ser que por ahí el que tiene menor número de horas de agua al día es el centro y el sur, pero sí se ve una disparidad, ¿no?, entre estas zonas de la ciudad. Siguiente, por favor. Con respecto al tema del drenaje, bueno, el 94.1% de las viviendas que participaron en la encuesta señaló que su vivienda sí está conectada al drenaje. Sin embargo, el 5.9% señaló que no. ¿Por qué quisiéramos que este 5.9% fuera más bajo? Porque precisamente no tener drenaje en tu casa significa que no tienes dónde desechar, digamos, los residuos de tu hogar, ¿no? Entonces eso significa o que lo vas y lo tiras a una barranca, o que lo vas y lo tiras a un río, o que tienes que tener una fosa en tu domicilio, y eso puede provocar enfermedades en las personas que residen en ese poblado. O sea, por ejemplo, en el caso del dengue, chikungunya, enfermedades gastrointestinales pueden estar vinculadas con el hecho de que las viviendas no tengan acceso al drenaje, y es ahí donde pues nos parece preocupante que a lo mejor 5.9% no suena mucho, pero es el 5.9% de la población que trabajó en una encuesta en línea, o sea, que tiene un mayor poder adquisitivo. Entonces, sí me parece que es algo que se tendría que estar trabajando. Sobre si el drenaje recibe mantenimiento de manera frecuente, el 63.2% de las personas que participaron en la encuesta señalaron que no recibe mantenimiento de manera frecuente, y que esto puede producir plagas como pueden ser cucarachas, insectos, ratas. Y finalmente, pues yo creo que este es un tema muy prioritario, y sobre todo ahora que se viene la temporada de lluvias tan deseada, sobre si se limpian constantemente las coladeras de manera que éstas eviten inundaciones. El 64.7% de las personas que participaron en la encuesta señalan que no, y entonces el hecho de que no se reciba el mantenimiento adecuado en el drenaje, pues puede provocar estas situaciones de inundaciones, encharcamientos y pues cuestiones también vinculadas con el tema de la salud, porque sabemos que esos encharcamientos después producen mosquito, ¿no? Entonces todo ese tema se tiene que analizar de forma un poco más integral. Y finalmente, sobre si se presentan aguas negras por rupturas en el drenaje, ¿no?, cerca de sus domicilios, la mayoría, el 67.6% señala que no, pero un porcentaje bastante alto, el 32.4%, señala que sí, ¿no?, que sí hay rupturas de drenaje y que eso lleva a que haya aguas negras cerca de sus domicilios. Y bueno, finalmente, para presentar los datos sobre cómo está evaluando la población a MIA, se le preguntó sobre si el servicio de agua ha mejorado a partir de octubre del 2023, y nosotros dividimos las respuestas en positivas, neutras y negativas. Lo que vemos aquí es que el 36.2% tiene una opinión negativa, el 31.2% positiva y el 32.7% neutra. Es decir, si bien la opinión negativa no es la mayoritaria, pero no es, digamos, que exageradamente más amplia que la positiva, eso quiere decir que hasta cierto punto las personas todavía se encuentran a la expectativa, ¿no? A la expectativa de cuáles van a ser los resultados, y si se fijan, pues todavía un gran porcentaje señaló una opinión neutra. ¿Por qué es bueno que haya esta opinión neutra? Porque esa opinión neutra o se puede ir para arriba o se puede ir para abajo, ¿no? Entonces,
Aquí están los resultados, esperemos que parte de lo que estamos presentando se retome para hacer política pública y precisamente que esa evaluación neutra se pueda mejorar. Es que repetí una presentación, una diapositiva. Con respecto a quién debe proporcionar el servicio del agua, si debe ser un sector privado, un sector municipal o un sector mixto, la mayor parte de la población, el 72%, señaló que estaba de acuerdo con que el servicio fuera proporcionado por el municipio. En ese sentido, considero que se tomó una buena decisión, ¿no?, de adoptar, digamos, la gestión del agua por parte del municipio. El 25.2% consideraba que un esquema mixto hubiera sido lo adecuado y el 2.8% privado. Y creo que estos son los resultados, más que de Mía, pues son los resultados de Veolia, ¿no? Porque precisamente las personas terminaron en una situación de tanto hartazgo que ya ni siquiera consideran a la iniciativa privada como una opción para proporcionar agua en el estado. Y bueno, nos brincamos una, por favor. Ahí, con respecto al servicio del drenaje, aquí pues la mayor parte de las personas tuvo una posición neutra, seguida de una posición negativa, el 32.3%, y una positiva con el 30.7%. Aquí nuevamente, pues la disparidad entre la opinión negativa y la positiva es bastante cerrada y por lo tanto, pues hay mucha posibilidad de mejorar esa percepción que tiene la ciudadanía, tanto con respecto al servicio de agua, con respecto al servicio de drenaje. Y bueno, ya para cerrar la presentación, nosotros podemos hacer algunos ejercicios adicionales con los datos. Lo limitamos bastante, precisamente porque queríamos como presentar los más representativos. Y aquí lo que vemos es que nosotros les preguntamos a las personas que participaron en la encuesta su nivel de ingresos, ¿no? Nosotros les preguntábamos, de acuerdo con, si el mundo fuera una escalera, en el que en el escalón 1 se encuentran las personas que tienen menos recursos, es decir, tienen menos educación, menos dinero, menos acceso a salud, menos acceso a transporte, y en el decil 10 las personas que tienen más acceso a todo eso, o sea, las personas más ricas, ¿en dónde te ubicas tú? Y bueno, ya las personas se ubicaban en esa escalera dependiendo de qué tanto sentían su nivel de ingresos y de recursos en general, recursos de muchos tipos. Y lo que vemos aquí nuevamente, aquí hay un fenómeno muy, muy raro, que parece una U. Si nos volvemos a fijar en la rayita negra, lo que parece ser es que es una U, ¿no? Las rayitas negras forman una clase de U. Esto puede responder a que las personas de los deciles de ingresos más bajos, o sea, las que ganan menos, participaron un poco menos, eso es cierto también. O las personas muchas veces no quieren declarar su ingreso real, ya sea porque a lo mejor les da pena, ¿no? Mi ingreso es muy bajo y no quiero decir que soy del decil 1, y entonces declaran más arriba del decil que en realidad pertenecen. O las personas que tienen mucho dinero no quieren decir que tienen mucho dinero y entonces declaran en un decil más bajo. Eso pudo haber sucedido, seguramente sucedió. Pero bueno, ¿qué es lo que nos muestran estos datos? Si nos enfocamos, digamos, del decil 6 al 10, que es como de las clases medias a las altas, lo que vemos es que las clases altas reciben en promedio un mayor número de horas de agua al día que las clases medias, ¿no? Entonces, el tema del ingreso sí es un tema que está moldeando qué tanto acceso tenemos al agua en Aguascalientes. Porque si la rayita negra del número 10 no la ven porque está hasta arriba. Eso quiere decir que la mediana es de 24 horas de agua al día, es decir, tienen agua de manera ininterrumpida. Y luego las personas del decil 9 lo tienen por ahí de 23 horas más o menos. Si acaso se las cortan 1 o 2 horas, pero se las vuelven a instalar. En el caso del decil 8 ya vamos bajando, ¿no? En el decil 8 ya es aproximadamente 16 horas al día. En el caso del decil 7 bajamos un poco más, baja como a 11, por ahí de 12 más o menos será. En el decil 6 ya baja a 6 horas. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente eso, que a medida que baja el ingreso, también va a bajar el número de horas de agua que tú tienes al día.
Entonces, eso quiere decir que sí hay una distribución inequitativa de acuerdo con el nivel de ingreso de las personas. Y eso es algo que ya habíamos visto un poco en las áreas geográficas, ¿no? Cuando lo veíamos por áreas geográficas, hay unas áreas que reciben menos horas de agua al día. Sabemos que el norte de la ciudad está muy vinculado con altos niveles de ingreso y eran los que recibían más horas de agua al día. Entonces, ahí hay un tema no solamente de que hay que tratar temas de calidad, sino que también hay que tratar temas de desigualdad, porque esta desigualdad no solamente está en términos de ingresos, sino que se reproduce en el tema del agua. Y bueno, ya para cerrar la presentación, 3 puntos que nos parece muy importante resaltar. El primero, quienes tienen mayores recursos en Aguascalientes sí tienen mayor acceso al agua. Es decir, quien tiene más dinero sí va a tener más acceso al agua. Esa es una realidad aquí en el estado. Lo presenta esta encuesta, que es una encuesta, pues, digamos, que se aplicó, si bien en la medida de lo posible, a la mayor parte de ingresos posibles, pues digamos que las personas que tienen internet, pues sí forman parte de las personas que tienen más acceso a recursos, y aún así se logró ver esta disparidad. La calidad del agua, pues es un tema prioritario. Todavía hay personas que no pueden beber agua de la llave, que el agua viene con sarro, que el agua viene con minerales, que el agua viene sucia, y en ese sentido, pues se está reflejando también en la encuesta estos resultados. Y finalmente, pues que no es una cuestión menor el tema del drenaje y alcantarillado, y al contrario, se ha mantenido como un tema secundario, no prioritario, pero que también puede tener afectaciones muy importantes a la ciudadanía, sobre todo en materia de salud, ¿no? El hecho de que haya personas que no tienen acceso de su domicilio al drenaje público, pues es una situación bastante preocupante, porque todos los días las personas vamos al baño, todos los días las personas necesitamos cocinar, lavar los platos, lavar la ropa. ¿A dónde van toda esa agua con residuos, ¿no? Entonces, seguramente va a nuestros ríos, seguramente va a nuestros terrenos, a nuestros bosques, o sea, digamos que a las áreas naturales que rodean esas colonias que no tienen acceso al servicio. ¿Qué más podemos nosotros hacer a partir de estos datos? Pues podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, georreferenciar los datos y decir, miren, estas zonas tienen estas características. Podemos hacer mapas, podemos hacer modelos, podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, también es importante reconocer que esta encuesta tiene limitaciones. La primera, el número de participantes fue muy limitado, ¿no? Fueron 283 personas. 283 personas. Ajá, son pocas las personas que participaron. Tratamos de hacer un esfuerzo de verdad extraordinario para que participaran más personas, e incluso pues tratamos de publicitar a través de redes sociales la encuesta. Aún así fue un número pues relativamente bajo. El número cumple con los límites inferiores que habíamos establecido de confiabilidad estadística, sí. De hecho, sí los alcanzamos, pero aún así pues no nos gustaría que fueran más. La segunda limitante, lo ideal sería aplicar esta encuesta en hogares. ¿Por qué? Porque así nosotros podríamos llegar no solamente a las personas que tienen un celular, no solo a las personas que siguen al colegio, que siguen al observatorio, que siguen a Conversasur, sino que podríamos llegar incluso a personas que no tienen internet y que no tienen a lo mejor computadora, celular, etcétera. Y eso nos podría dar una visión mucho más puntual de cuál es la situación real, ya con algunos indicadores estadísticos muy puntuales. ¿No han pensado hacerlo como en conjunto con el INEGI? Pues la verdad es que este es el primer saque. Nos gustaría trabajar, por ejemplo, con municipio para que esta encuesta se aplique en hogares y que en realidad tengamos datos certeros sobre cuál es la situación en hogares, ¿no? Esta es la situación de las personas que participaron en la encuesta y nos da una muy buena, como un muy buen background, un buen contexto de hacia dónde tenemos que ir. Si ya estamos viendo que, por ejemplo, los hogares con más recursos tienen más acceso al agua, pues hacia dónde tiene que ir la política pública. Ya vimos que estas preguntas sí funcionaron. Está muy alejado de la realidad. No, o sea, en realidad no, o sea, nosotros lo podemos percibir. Y lo podemos ver, por ejemplo, algunos fraccionamientos, sabemos que tienen pozos privados,
¿no? Entonces ni siquiera tienen que pagar el servicio, solamente tienen que pagar el desagüe, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, pues colonias, que cada vez vemos, por ejemplo, que se hacen más colonias al oriente de la ciudad y no suficientes pozos, ¿no? Para surtir de agua esas áreas. Entonces, pues es un tema de política pública conjunta porque afecta temas de salud, ¿no? Si no tienes drenaje, te afecta temas de salud. Te afecta temas de planeación, ¿no? O sea, vas a hacer casas, entonces tienes que asegurar que esas casas van a tener suministro de agua. Te afecta temas de desigualdad, ¿no? Porque hay personas que no tienen acceso al agua y personas que sí. Nosotros levantamos otras características que por el tiempo no podemos presentar, pero por ejemplo, identificamos cuáles hogares viven personas con discapacidad, en cuáles hogares vive población LGBT, en cuáles hogares viven personas que hablan lenguas indígenas, cuáles son sus niveles de educación. Entonces, todas esas preguntas nosotros las podemos explotar y sacar muchísimo más información. Y es muy importante que se haga en este momento en el que, digamos que apenas está comenzando a avanzar, para que nosotros en 3 o en 5 años podamos evaluar qué tanto se ha avanzado. Si nosotros aplicamos esta misma encuesta en 3 años, pues obviamente esperaríamos que esas brechas se vayan cerrando. Ahora, el problema con las encuestas en línea es que las personas que las contestaron la primera vez no van a ser las personas que te la contesten la segunda vez. Entonces, es por eso también muy importante tratarla de hacer en hogares para que esa información sea en la medida de lo posible comparable también, ¿no? Sacar un cruce entre la disponibilidad de agua en el norte y las personas que tienen tinaco y aljibe. O sea, ¿qué tanto es la relación de horas agua porque tengo tinaco, porque tengo aljibe y no porque el municipio no destine agua? Eso sería muy interesante, se puede realizar. No hicimos ese cruce. Se les preguntó directamente cuál es el promedio de horas que tiene agua al día, de 0 a 24, y ya la persona ponía en promedio cuántas horas de agua recibía. Si mal no recuerdo, fue con una barra, entonces ya se desplazaba la gente y así podía seleccionar. O sea, porque pareciera que es como que discriminación nada más, esa falta de agua en el sur, centro, pero ¿qué tanto es? Sí, o sea, sí entiendo tu pregunta. O sea, ¿qué tanto es que a lo mejor no es que tengan agua de manera continua, sino que todos tienen tinaco o que todos tienen aljibe? Pero eso podría ser una política pública incluso, es decir, tratar de igualar a esas zonas que no tienen tanto acceso a tinaco, que no tienen tanto acceso a aljibe para que se adquiera uno. En algún momento se estuvo proponiendo. Ahora, también puede ser una cuestión de planeación. Desconozco, por ejemplo, si aquí la legislación a nivel municipal establece que, por ejemplo, todos los nuevos fraccionamientos tienen que tener tinaco y todos tienen que tener... Ajá, entonces ahorita, imagínate, pueden hacer casas que no tienen tinaco en zonas que no tienen pozos, ¿no? Imagínate. Y creo que por ahí, no sé si, no recuerdo si es en San Gerardo, me tocó verlo ahora en redes sociales, que no tienen drenaje y entonces están creando un canal para que el agua vaya como que una clase de arroyo. Entonces, o sea, ya de plano les están permitiendo a las constructoras hacer lo que quieren. O sea, porque eso debería ser ilegal. O sea, no puedes entregar un fraccionamiento sin drenaje y sin agua, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser una cosa también de regulación, en mi opinión personal, ¿no? Pero yo creo que coincidimos aquí todos, ¿no? No sé, Elvia, tú también. Sí. Bueno, ya con esto cerraríamos la presentación, abrimos pues a sus preguntas y también me gustaría escuchar pues las percepciones de Elvia y Jesús y los demás integrantes del comité. Sí, Sí, gracias. Bueno, agradecemos de antemano también la presencia de todos los medios, Andrea, qué gusto saludarte, y abrimos este canal de preguntas y respuestas. Adelante. Porque no se hizo como un estudio más amplio que involucrara a todos los municipios. Por ejemplo, aquí en la ciudad pues se tiene acceso a agua, por ejemplo, de la, pero hay municipios donde tienen que tomar forzosamente de la llave. Entonces, ¿qué pasa con la calidad del agua? Y dos, en esta semana hay reuniones por lo de la nueva ley del agua en el Congreso. Entonces, la idea al aprobarla es como que del Estado haya un solo como órgano rector para todos los municipios.
ahorita cuando los municipios están órganos descentralizados. Aquí, ¿qué tan viable sería esta postura por parte de los Si quieres, tú. Bueno, ¿por qué no se extendió más? ¿Por qué no se hizo en hogares? Básicamente la restricción es el recurso económico, ¿no? Este primer saque, como bien lo dice Dafne, es con la intención de hacer ver al municipio y a Mía qué es lo que está sintiendo esta muestra de la población en Aguascalientes, con la intención de que en conjunto trabajemos como las organizaciones que forman parte del observatorio, el observatorio y el CPC, para que en conjunto podamos impulsar que estas encuestas sean más grandes, sean más representativas y que sean justamente el origen de la política pública que tenga el municipio y que sea la observación de qué está haciendo Mía. Como lo decía Dafne, de aquí a algunos años veremos cómo han cambiado la percepción. Creo que es un corto tiempo, pero en este corto tiempo sí vemos que hay desigualdad, vemos que sí hay problemas con drenajes, vemos que sí hay problemas con el suministro del agua, vemos un problema muy importante que es que la población no confiamos en la calidad del agua que estamos recibiendo en nuestros hogares. Y bueno, esto debe de ser la base, el inicio de que se trabaje en todos estos aspectos y como lo dijimos, no solamente que se haga en el municipio de Aguascalientes, sino que se haga en todos los demás municipios, porque al final, bueno, es el Estado, es los habitantes de todo el Estado de Aguascalientes lo que nos importa y lo que estamos buscando que haya mejores condiciones para los ciudadanos, ¿no? Una pregunta, estas 283 encuestas del 19 de febrero fueron solo en la capital o en todo el estado. No, solo en la capital. Sí. Solo en la capital. Sí quiero como que llamar la atención sobre esto, que hubo personas de Jesús María, por ejemplo, de Pabellón, de Rincón de Romos, que tenían interés en participar en la encuesta. Sin embargo, también hay que considerar que hay condiciones en su, proveedor de servicio del agua que pueden ser diferentes. Por ejemplo, no les podíamos aplicar estas preguntas de ¿cómo evalúas a Mía? ¿Sabes qué es Veolia? Y todo eso no se las podemos aplicar. Entonces sí tendríamos que diseñar un cuestionario un poco más amplio para que incluya también cuestiones que tienen que ver con la gestión municipal y que son muy, muy localizadas, ¿no? Que a lo mejor no aplican para todos los municipios, pero mucha gente se quedó con ganas de participar de esas áreas, sobre todo del área que es Jesús María, Aguascalientes, Maravillas, ¿no? Toda esa área que a lo mejor podría parecer que es metropolitana, ¿no? Metropolitana, quisieron participar y no pudieron también. Les hacemos llegar la presentación, sí. ¿El estudio completo? El estudio completo solo lo vamos a entregar a autoridades. ¿Cuándo se entregó? Precisamente porque hay cuestiones muy específicas que sí nos gustaría primero tratar de ver cómo se pueden impulsar políticas públicas al ¿Cuándo respecto. vamos a tener acceso al estudio completo? Pues, no sé, o sea, en realidad no tengo yo problema con entregarles el estudio completo. Hay cuestiones que no son tan relevantes. Si ustedes las quieren conocer, adelante. Como les comentamos, es un estudio que nosotros hicimos precisamente para la ciudadanía. Lo hicimos de forma voluntaria, lo hicimos de manera gratuita. Le dedicamos bastante tiempo y entonces pues se los vamos a hacer llegar. De hecho, un compromiso que nosotros firmamos al momento de las personas que respondieron la encuesta es pues que les íbamos a hacer llegar la información, ¿no? O sea, porque también tenemos que retribuir pues lo que a nosotros nos dieron. El estudio completo, si acaso, incluye otras 10, 15 preguntas adicionales, muchas sociodemográficas, y yo creo que es una cuestión más de tiempo, ¿no? Como de tratar de finalizar. Pues no sé cuándo me dé tiempo de terminar los resultados. Yo espero que a la autoridad podamos tener una reunión en un mes aproximadamente. Pues si gustan también se los enviamos en un mes. Uh-huh. ¿Sabe cuántos recursos se aprobó para mí? No recuerdo el La dato. verdad. Y también, bueno, al Observatorio Ciudadano, después de estas conclusiones, ¿cuáles serán las áreas de oportunidad o las soluciones que ustedes plantearán al organismo? Si ya tienen identificado con
Así es. Mira, el observatorio está trabajando básicamente con 3 grupos. Este es un grupo que está trabajando en los temas de encuestas, pero hay otro grupo que trabaja en tema de ecología, es decir, de educación ambiental, de cuidado del agua, etcétera, etcétera. Y bueno, hay otro grupo que es posicionamientos. Estamos trabajando en estos grupos. Este es el primer resultado que tiene el grupo de encuestas y con esto, bueno, lo que buscamos hacer es acercarnos tanto a MIA como al municipio y decirles, estos son los resultados que nosotros como ciudadanos con la limitación, todas las limitaciones que tenemos de recursos, de poder llegar a la población, etcétera, es lo que observamos. Y creemos importante que justamente tanto el municipio como el organismo de MIA pues haga este tipo de encuestas que le pongan un recurso para saber exactamente lo que está pasando con el agua en Aguascalientes, ¿no? Si seguimos manteniéndonos con los resultados, vamos bien. Si seguimos pensando que, bueno, es que estamos apenas iniciando y entonces, pues, tienen que darnos tiempo para seguir avanzando, pero si no sabemos en qué tenemos que seguir avanzando, pues entonces, pues, se seguirá trabajando y por un lado las autoridades dirán que sí está bien el tema del agua, pero por otro lado los ciudadanos, como es en este momento, considerarán y su perspectiva será de que las condiciones no son las adecuadas, que el modelo que se quitó del privado y se hizo el organismo no está funcionando como debe funcionar. Y entonces la única manera de conocer realmente lo que está pasando es a través de esta participación ciudadana, donde oigamos y escuchemos la voz de los de Aguascalientes, de los ciudadanos de Aguascalientes y sintamos qué realmente pasa, ¿no? Porque sabemos que Aguascalientes tiene diferentes sectores de población donde algunos quizá estamos muy contentos con el modelo porque no nos falta el agua, pero hay otro sector de la población que está totalmente en desacuerdo porque sí están sufriendo la falta del agua, ¿no? Creo que eso es lo que debemos de observar y es el objetivo que buscamos con las autoridades. Como todos los órganos ciudadanos, lo que buscamos es colaborar. Realmente lo que buscamos es hacer conciencia y que las autoridades pues tomen cartas en el asunto de lo que sienten los ciudadanos, ¿no? Bueno, probablemente propongamos alguna política pública, pero creo que en un inicio lo que tenemos que hacer es estar conscientes y saber que tanto el Estado como los ciudadanos estamos en las mismas condiciones o sabemos qué es lo que se está sufriendo para que entonces las autoridades dirijan hacia ahí sus esfuerzos, ¿no? ¿De política pública? No, es que yo creo que se pueden diseñar muchas cosas. También vamos a ver también de qué tantos recursos disponen ellos para hacer política pública, para tratar de optimizarlos de la mejor manera. Yo creo que podría dirigirse parte de la política pública a mejorar la calidad y otra parte a mejorar la situación del drenaje, que es una cuestión muy abandonada. Con respecto a los resultados, me gustaría retomarlo. Muchas veces nos gustaría a nosotros avanzar un poco más rápido, ¿no? Nosotros empezamos a platicar de esta encuesta desde el mes de diciembre, la diseñamos en enero, en febrero, marzo la aplicamos, abril procesamos los resultados, mayo empezamos a hacer que unas gráficas y así, y es por eso que no avanzamos más rápido. A veces yo sé que ustedes a lo mejor quisieran ya disponer de la información a la brevedad, pero somos un equipo pequeño que estamos trabajando precisamente en tratar de hacer este esfuerzo y esperemos que se tome en cuenta, ¿no? Que se tome en cuenta para hacer política pública que al final nos va a beneficiar a todas y a todos. Es importante recalcar también que este es el primer ejercicio y vamos también para los municipios. Posteriormente, la intención también es ir a ver la calidad del agua en los municipios y también en un segundo saque también hacer una propuesta en la siguiente reforma que viene en la Ley del Agua que el Congreso recientemente está discutiendo. Sobre el fraccionamiento que comentaba usted, ¿cuál fraccionamiento es? Creo que es San Gerardo. Pero no puede coordinar. No, de hecho sobre todo yo me percaté a través de redes sociales. Yo creo que ustedes como periodistas pueden ir a profundizar en ese aspecto, pero no tienen acceso al drenaje y entonces están haciendo una clase de zanja, ¿no? Para poder desaguar el drenaje de las viviendas. Es nuevo, ¿verdad?
funcionamiento. No. Digamos, sí, es grande, pero digamos no se construyó hace 40 años. No, o sea, es relativamente reciente, entonces sí habría que ver exactamente pues en qué administración se dio el permiso de autorización para hacerlo bajo ese mecanismo y si la ley lo permitía, porque muchas veces las leyes permiten cosas que no deberían permitir, entonces seguro. Porque se supone que para aprobar el funcionamiento tiene que pasar por varios estudios, por varias dependencias. Viabilidad. Justo también sabíamos del Congreso, ¿no?, que había metido por ahí una impugnación sobre un apartado de la ley, ¿no? Entonces, no sé en este sentido cuál sería el posicionamiento, porque como asociaciones civiles, pues, ¿qué papel están jugando pues, en la construcción de este tipo de funcionamientos que no deberían de ser permitidos? Pues nosotros particularmente no estamos ahorita participando, desconozco si otras organizaciones que forman parte del observatorio están participando en la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones, ahorita estamos participando desde el lado de la sociedad civil, ¿no? Desde el lado de la ciudadanía, pero evidentemente sí nos gustaría participar, ¿no? Para precisamente visibilizar o señalar estas inconsistencias que existen muchas veces en los procesos. Por el momento no tenemos participación, ¿no? Por ejemplo, en desarrollos inmobiliarios no, tampoco es que tenemos poco como observatorio, empezamos apenas el año pasado y en ese sentido, pues apenas digamos que estamos comenzando a involucrarnos en este tipo de decisiones. Sí, yo creo que respecto a la participación de nosotros, pues todos sabemos que la participación ciudadana está limitada, que la participación ciudadana luego no es tan clara en todos estos tipos de organismos donde podemos vertir nuestras opiniones y que justamente muchas veces solamente somos llamados para avalar lo que ya se autorizó y decir aquí están participando, pero realmente no influimos y no estamos incidiendo en esas decisiones. Justamente lo que nosotros buscamos a través de estos mecanismos es sí tratar de incidir, es decir, no ir a las reuniones donde ya todo se ha decidido y entonces decir que sí participamos, que ahí está la ciudadanía, pero que la verdad no hay reglas claras ni tienes poder de incidir en la decisión de lo que se está discutiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo hemos visto en los ejercicios que hemos tenido en nuestro país en los últimos tiempos. Si la participación ciudadana no está activa, pues la verdad es que seguiremos recibiendo decisiones de los órganos gubernamentales sin que la voz de los ciudadanos se escuche, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Pues incidir. ¿En qué manera? En lo que alcancemos. Es ir picando piedra y tratar de incidir en cada uno de los temas que resulten relevantes, que en este caso en Aguascalientes creo que un tema muy relevante es el tema del agua. Bueno, te tengo que decir que no han dejado incidir tanto. No, la verdad es que hemos tenido, si no me equivoco, 2 reuniones, uno aquí en este mismo lugar donde les dimos a conocer cuáles eran los objetivos del observatorio, cómo estábamos constituidos, quiénes integramos y qué era lo que buscábamos. Luego tuvimos una segunda reunión con Leo Montañez, donde volvimos a expresar las preocupaciones tanto del tema de MIA como del tema de calidad de agua, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no hemos tenido tanta incidencia. No nos han dado tanta participación y bueno, lo que seguiremos buscando es que sí la tengan, ¿no? Esto es justamente un trabajo que lo vuelvo a repetir, hicimos con un esfuerzo extraordinario, como lo dice Dafne, justamente para decir, aquí estamos, aquí está lo que nosotros como ciudadanos hemos podido hacer, pero necesitamos que ustedes lo hagan de una manera más amplia, que trabajemos en conjunto. Nosotros lo hemos expresado todas las veces. El Observatorio Ciudadano del Agua es para colaborar y para decir qué es lo que los ciudadanos sentimos. No queremos participar para señalar, queremos participar para colaborar en que las cosas en Aguascalientes mejoren. Los ciudadanos son los principales, los ciudadanos son los que tienen la palabra, pero ahora que usted comenta esto,
pues sí es algo como grave, ¿no? ¿Cómo lo calificas? Bueno, creo que esto no es nuevo, ha sido de todo el tiempo y justamente lo que hacemos estos organismos ciudadanos, lo que hacemos las asociaciones civiles es buscar esa participación. Miren, yo creo que si como ciudadanos no nos organizamos y no participamos y no insistimos, entonces no tenemos un gobierno que nos represente, pero además no nos podemos quejar de no tener un gobierno que nos represente o que esté haciendo las cosas que los ciudadanos queremos, ¿no? Dicen por allí que todos los ciudadanos tendríamos que participar por lo menos en un promedio 6 o 7 asociaciones civiles o organizaciones para que podamos tener de veras una participación ciudadana importante. Entonces, bueno, el trabajo de nosotros es el que estamos haciendo. Siempre habrá una resistencia y creo que eso es normal de que haya una resistencia, pero creo que los ciudadanos no nos tenemos que cansar de insistir y bueno, creo que esta es una muestra. Todos los que aquí estamos somos ciudadanos que estamos insistiendo en diferentes temas, algunos en algún momento sobre el agua, en algún momento sobre sobre temas para mujeres. La verdad es que todos tenemos una causa en la que estamos haciendo y estamos buscando incidir. Entonces, hay resistencia, va a haber resistencia. Pero creo que ahorita estamos en una oportunidad muy importante porque acabamos de reelegir al alcalde, al presidente municipal que estuvo que fue prácticamente todo el último trienio y que se eligió, que le dimos una reelección, creo que con una votación muy amplia. Entonces, bueno, ahí la votación tiene, desde mi punto de vista, tiene dos sentidos. O avalamos que estuvo bien todo lo que se hizo en el municipio en este trienio y que el tema trascendental del municipio fue el agua. O dos, que le estamos dando la oportunidad de que las cosas funcionen bien para el municipio. El municipio no tiene otro tema importante hacia los ciudadanos que los servicios. Y uno de los servicios muy importante es el agua. Entonces, pues lo que dijimos en las urnas fue o avalamos que está bien hecho o estamos dando una segunda oportunidad para que se hagan las cosas mejor o para que realmente nos demuestren que sí estamos en buen camino. Y eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? ¿Qué les han dicho en estas tres reuniones? Ajá. Bueno, en una nos presentaron que era el modelo de MIA, cómo funcionaba, qué avances llevaba. Estaban por iniciar, la primera reunión estaban por iniciar, es decir, fue un poquito antes de octubre. Nos presentaron sus avances, y bueno, pues todo parecía bien. Comienza el funcionamiento de MIA y nosotros empezamos a observar pues que la ciudadanía no estaba conforme. Luego tuvo por ahí una gira el presidente municipal Leo Montañez con todas las organizaciones o con gran número de organizaciones, que fue la segunda oportunidad que tuvimos de platicar, que lo que daban a conocer a los 100 días de MIA. Ahí respecto a los informes que nos presentaron, estuvimos presentes varios del observatorio y bueno, hicimos los señalamientos de lo que consideramos que había que hacer, no solamente del servicio de agua, del servicio de MIA, sino también temas de ecología, temas de pluviales, temas de agua pluvial, tema de cuánta agua se estaba yendo a los drenajes por las fugas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí pusimos por segunda vez nuestros puntos de vista, pero también pusimos a disposición de ellos nuestra colaboración para que las cosas caminen de acuerdo y conozcan la observación. Yo estuve en algunas de las reuniones que Leo Montañez tuvo en su gira de campaña y yo le decía, bueno, es que si las cosas en MIA van bien, creo que no están bien comunicadas, porque la percepción de la ciudadanía no es que todo camina perfectamente y que todo va evolucionando conforme a cómo se está planeando. Entonces, bueno, hay dos cosas. O sí funciona bien, pero todavía no llega a la percepción de los ciudadanos y no se está comunicando bien, entonces, o sí hay problemática, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser las dos. Lo importante es que nosotros sigamos insistiendo en participar en eventos y en trabajos como lo que se hizo en esta ocasión a través del Colegio de Economistas.
en unos meses, y ya han dicho ayer en la reunión del López Obrador y Sheinbaum, del plan C, que implica desaparición del INE, los OPES, del INAI, TEA, y de todos estos organismos ciudadanos. Autónomos. Ujú. Bueno, yo creo que necesitaríamos conocer a profundidad el plan C. Creo que lo hemos escuchado mucho, pero conocemos los títulos de las reformas que se pretenden, pero realmente no conocemos a profundidad. Lo que yo creo es que desafortunadamente en México perdimos ese contrapeso que tenía que haber en las cámaras, y al perder el contrapeso, pues pasarán muchas reformas que desde mucho tiempo se consideran que no son las adecuadas, ¿no? No soy una experta en temas, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, pero pues la verdad es que creo que sí se verán cosas que no consideramos que sean adecuadas. Yo creo que la democracia que se construye a través de los institutos y órganos autónomos, y creo que, bueno, pues se ha hablado mucho de la eliminación del INE, pero bueno, pues el resultado que da el INE es que hizo un trabajo que da como resultado, pues, una transparencia para ser elegida una presidenta con un amplio margen de votación, que si bien se están presentando inconformidades incluso del partido que ganó la gran mayoría de las posiciones, pues ahí vemos que el Instituto Electoral funciona, ¿verdad? Entonces, no sé por qué desaparecer un instituto que ha funcionado perfectamente y que no podemos decir que tiene un sesgo, ¿no? Creo que la actuación ha sido buena, y pues prueba de ello es que pues ahora tenemos una elección donde prácticamente todo se queda en un solo poder. Incertidumbre, ¿no? Del mercado, de la inversión que estamos haciendo. Entonces, eso también, pues, todo se está percibiendo, ¿no? Ustedes como empresarios. Bueno, la inestabilidad de los mercados y en el tipo de cambio, pues es el nerviosismo de los inversionistas, ¿no? Sabemos que los inversionistas solamente van a estar en países seguros donde su inversión se asegura, y cuando no hay contrapeso para las decisiones y cuando se habla de que se van a trabajar sobre el paquete de reformas, y conocemos que ese paquete de reformas pues prácticamente elimina todas las posibilidades de que la oposición pueda tener una influencia, pues la verdad es que a los inversionistas no les gusta estar en países donde prácticamente las decisiones están tomadas antes de proponerse, ¿no? Bueno, puede estar el riesgo de nearshoring. Creo que México tiene muchas ventajas para el nearshoring, pero por mucha ventaja que sea la localización, que sea la mano de obra, que sea la cercanía con Estados Unidos y Canadá, por mucho que represente el nearshoring ventajas para México, pues el inversionista no va a traer sus fábricas a países donde no los consideren seguros, ¿no? Yo espero que haya un mensaje donde la seguridad para los inversionistas se dé, donde la presidenta electa pueda alcanzar a mandar ese mensaje de que aun cuando tengan las decisiones, sí van a ser discutidas con todos los participantes de los sectores que se puedan afectar. Yo espero que eso sí suceda, porque si no, bueno, veremos. Yo creo que Dafne es mucho más experta que yo en temas de economía, pero pues veremos que se seguirá deslizando el peso y veremos que los mercados seguirán nerviosos, ¿no? Y eso pues no es bueno. Creo que hay por ahí una mujer cercana a todo lo que es la creación de la política pública, que es una empresaria,
que tiene un conocimiento muy interesante en todos los sectores, en muchos sectores económicos trascendentales en México, que es Altagracia Gómez, y que pues se rumora que ella será si no parte del gabinete, sí será una asesora muy cercana en temas de economía, y creo que ella pudiera ser una muy buena influencia para que las cosas económicas y empresariales se perciban de una manera positiva. Pero David, ¿tú cómo ves el panorama económico? ¿Te da a conocer esta disminución en la bolsa, el peso? Incluso Sheinbaum tiene que hacer de Twitter. Este video ya habla con el comentario. Sí, tiene que mandar una señal. ¿Cómo percibes tú? Pues mira, la verdad es que los mercados ya esperaban el triunfo de Claudia Sheinbaum. O sea, eso no fue ninguna novedad para ninguno de los inversionistas ni para quienes tienen capitales aquí en el país. El problema fue que no esperaban que en los congresos, ¿no?, iba a haber una mayoría tan amplia de Morena y digamos que de los partidos con los que está colaborando. Entonces eso sí generó incertidumbre, porque eso significa o se traduce en que las reformas de las cuales están hablando pues van a suceder con mayor facilidad, ¿no? Van a suceder sin ningún contrapeso, y muchas veces la forma que tienen las empresas para protegerse como que de esos abusos del gobierno, pues es a través del Poder Judicial, que es precisamente el poder que va a sufrir las reformas, y en ese sentido pues genera incertidumbre de decir, yo no sé si la certidumbre jurídica que tengo ahorita va a ser la misma certidumbre que tenga en 6 meses. Esa es una situación. La segunda, que mientras que por un lado Claudia Sheinbaum está mostrando una postura bastante moderada, López Obrador sigue con una postura bastante radical y es quien está gobernando actualmente, y finalmente también es quien hasta cierto punto los votantes eligieron como una clase de legitimidad a su proyecto, ¿no? Y en ese sentido, pues hay ya una postura dentro del mismo partido gobernante en el que se están contradiciendo, ¿no? Por un lado, el actual presidente está diciendo una cosa y la futura presidenta está diciendo otra, y eso genera más incertidumbre, y es por eso que los mercados están reaccionando de esta manera. Ahora, que las condiciones macroeconómicas siguen favoreciendo a México, sí. O sea, la siguen favoreciendo, y en ese sentido, si logra estabilizarse en el largo plazo, podríamos seguir viendo un fortalecimiento del peso, tal vez ya no a los niveles que lo habíamos estado viendo de 16 pesos, pero pues sí, a lo mejor por ahí fluctuando entre 17, 18 pesos, ¿no? Sí se ha depreciado mucho durante esta última semana, pero sí creo que es una cuestión transitoria. Y el hecho de que Claudia Sheinbaum se esté reuniendo con organismos internacionales en materia económica, creo que da una muy buena señal a las y los inversionistas. Ayer hubo una reunión en Palacio de Gobierno y se anuncia que sí o sí va a la reforma del Poder Judicial, que es lo que más nervioso pone a los mercados, justamente porque no hay certeza jurídica. Es decir, lo que le preocupa a los inversionistas es que si se tienen que pelear con el gobierno, el Poder Judicial no cumpla con las condiciones de ser neutral, y entonces si ya de por sí es difícil pelear las empresas y los inversionistas con el gobierno, si el Poder Judicial si se sufre esa reforma y si se eligen de manera Digan, por mayoría. Por mayoría, por votaciones y no con los perfiles adecuados, y que puedan formar parte del Poder Judicial personas a modo, pues la verdad es que eso es lo que genera mucha incertidumbre para los inversionistas. Y bueno, esa reforma, al parecer ayer en la reunión, sí o sí va, una reforma positiva es que va a haber pensiones para todas las mujeres de 60 a 64 años, que va a haber becas para todos los niños de educación primaria, entre otras, pero yo creo que la más trascendente y que pone nervioso pues es el tema del Poder Judicial. Sí, y nada más para poner un ejemplo, perdón, supongamos por ejemplo ahorita que están las obras fuertes de infraestructura, ¿no? Y una persona adquiere un terreno para poner una empresa, y al final pues el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, lo que estén construyendo va a pasar por ahí. Antes se podían amparar, ahora ya no saben si van a poder parar. Entonces, ¿cómo tú proteges tu capital, no? Si es legítimo o no,
si lo comparamos con el bienestar social que va a generar, pues lo podemos discutir, pero el inversionista privado sí se pregunta, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Otro tema también no menos secundario, ahorita lo que comentaban de los de la desaparición de los órganos autónomos como el INAI, también es el sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción se está proponiendo como una agencia anticorrupción con un procurador a modo y que desde luego va a ser designado por el Ejecutivo Federal. Dependiente inclusive de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Entonces, realmente también es otro embate para el sistema anticorrupción que va a tener. La mayoría de los comités de participación ciudadana en el país están incompletos, no hay comisiones de selección, hay un embate directo al sistema anticorrupción a nivel nacional y en el cual estamos nosotros advirtiendo prácticamente la desaparición de este organismo que desde luego ha sido un organismo de participación ciudadana como lo es ahorita actualmente y que desde luego esa vinculación a través de esa creación de esa agencia especializada en anticorrupción prácticamente pues va a desaparecer los trabajos que se han desarrollado en el país y que bueno, ustedes han visto que el sistema anticorrupción en Aguascalientes ha funcionado de una manera muy bien. La prueba de ello es que aquí están mis compañeros conmigo. Hay estados en los que desgraciadamente los comités no se pueden ni siquiera reunir. No es el caso de Aguascalientes, sin embargo, sí advertimos también ese riesgo en la desaparición de los órganos autónomos como sería también el sistema anticorrupción. Pues parte de la desaparición del sistema anticorrupción a nivel nacional tiene una parte que ver lo que tú comentas, que en varios estados no se pueden reunir, pues no hay esta... Pues no hay la voluntad política. De hecho, los mismos congresos, el Comité de Participación Ciudadana, que es donde nace el sistema, conjuntamente con una secretaría técnica, nacen a través de la voluntad política de los congresos. Si el Congreso no emite una convocatoria para poder designar al comité de selección, pues en automático no va a haber ningún resultado. Y eso es lo que estamos viendo en la mayoría de los estados, donde prácticamente hay estados que inclusive ya se quedaron sin comisionados, como es el estado de la Ciudad de México, donde prácticamente renunciaron todos los comisionados porque no tenían ninguna remuneración y desde luego no tenían ningún apoyo por parte del gobierno de ese estado, de la Ciudad de México, ¿verdad? Y eso solamente por citarles algunos, ¿no? ¿Cuántos estados hay? ¿En cuántos estados? Pues prácticamente son como 15, 16, porque recordemos que los comisionados vamos saliendo un año con año, ¿no? Estamos escalonados durante 5 años, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que eran 15, posiblemente ya sean 16, y quizás en algunos meses más, pues ya prácticamente pasemos a 20, porque las comisiones de selección no los van a seleccionar. Más de la mitad del país. Es uno de los estados donde, como dices, sí ha permanecido, ¿no? Sí, así es. El Comité de Participación Ciudadana, en conjunto con la Secretaría Técnica, pues hemos hecho un papel muy vinculante conjuntamente con los demás entes, que sería como el Instituto de Transparencia, la Contraloría del Estado, el Poder Judicial. De todos ellos que se nombra el Comité Coordinador, hemos tenido un excelente apoyo, inclusive la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, más no así en otros estados. En Aguascalientes sí puede haber y en otros estados no. Quisiera hacer una distinción ahí media, a lo mejor no propia, pero yo creo que es la calidad de la gente, la calidad de los ciudadanos que tenemos en Aguascalientes y también de alguna manera la calidad de la civilidad de las instituciones con las que conforma el estado de Aguascalientes. Somos personal pacífico y trabajador, yo creo, en ese sentido. Recordemos, como lo decía Jesús, para que exista el Comité de Participación Ciudadana, necesita haber una convocatoria de parte del Congreso para que haya un comité de selección. Es decir, si el Congreso no lanza esa convocatoria y si la ciudadanía no tiene interés en participar, entonces no se puede formar un comité de selección y si no se puede formar un comité de selección, entonces no se puede seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno, que haya voluntad de parte del Congreso para hacer la convocatoria. Dos, que los ciudadanos, tanto que formen parte de organizaciones, que formen parte de academia, que formen parte y que estén interesados en participar en el tema de anticorrupción, pues entonces se postulen, ¿no? Y que sean candidatos idóneos para poderlos seleccionar. La verdad es que si no son candidatos idóneos, pues la verdad es que no estaríamos haciendo un buen trabajo. Creo que en Aguascalientes sí se ha distinguido porque se han elegido
buenos candidatos que han trabajado y que hasta el momento pues, permanecen completos y han estado completos todo el tiempo. Y quisiera hacer un pequeño comercial. Ahorita la comisión del Congreso tiene abierta la convocatoria para formar el comité de selección. Nos gustaría que nos apoyaran en difundirla, y cualquier asociación o cualquier institución educativa puede proponer a un miembro para esa comisión, que sería pues prácticamente legitimar a la propia sociedad de que está eligiendo a este comité y que desde luego va a hacer un papel fundamental en el desarrollo de las políticas públicas futuras. Bueno, por último, Jesús, no sé si le merece algún comentario, si bien ya finalizó la jornada, digamos, todo este proceso, esta invitación que se hizo a los candidatos a participar de manera voluntaria en la iniciativa 3 de 3 y la muy baja participación, ¿qué opinión le merece? ¿Qué nos puede comentar hasta este momento sobre lo que lograron recopilar por lo menos? Sí, nosotros tuvimos 84 solicitudes, 84 candidatos, registros en nuestro portal. Hay que recalcar que el trabajo que realizamos mis compañeros y también conjuntamente con ustedes en los medios, pues nos ayudaron a subir esa cantidad, porque días anteriores teníamos una cantidad, la verdad, bastante baja. Eso significa que todavía tenemos que trabajar mucho en la transparencia, significa que las personas que ganaron la elección, en este caso haré nada más una mención muy práctica de la presidencia municipal de Aguascalientes, fue uno de los primeros que sí subió su 3 de 3. Sin embargo, hay muchos participantes que subieron su 3 de 3, pero que no ganaron, y que yo creo que merecían también una atención puntual por parte de la ciudadanía, porque sí fueron transparentes, fueron proactivos y desde luego no tuvieron una participación, digamos, pues mayoritaria que les favoreciera en un cargo de elección. Sin embargo, son ejercicios que nosotros vamos a seguir proponiendo, que vamos a seguir implementando e impulsando en el futuro, porque pues ahí es donde el candidato va a poder transparentar, da una muestra de querer ver que sí va a ser un candidato cercano a la gente y no un candidato lejano a la gente que únicamente lo van a ver en la campaña y posteriormente ya no lo van a ver. Es una realidad que el Congreso en pasadas legislaturas ha diseñado, digamos, esta intención del comité para que se implemente esta medida de manera obligatoria. Con la conformación del próximo Congreso, ¿ustedes insistirían? Definitivamente. Esa es una de las propuestas donde el Comité de Participación Ciudadana hemos sido muy incisivos. Lamentablemente no hemos sido escuchados por el Congreso. La Comisión de Transparencia del Congreso ha sido muy perceptiva en proponerla, en dejarla en comisiones, en dejarla ya planteada. Lamentablemente el Congreso no ha sido muy receptivo. Los partidos políticos aún todavía tienen miedo de transparentar por parte de sus candidatos, y desde luego también pues los mismos partidos políticos no están muy interesados en la transparencia, están más bien interesados en obtener votos más que en transparentar, ¿verdad? Entonces creo que en esta elección en lo particular hay algo que nosotros debemos recalcar. Esas 84 personas de verdad merecen un reconocimiento por parte de la ciudadanía por haber transparentado, por haber hecho este trabajo adicional, que no estaban obligados, hay que ser bien puntuales. Nosotros estamos trabajando en esta propuesta en el Congreso y vamos a seguir insistiendo en que esto exista, porque es la única manera de que de una manera más ordenada puedan el ciudadano conocer sus ingresos, el conflicto de intereses que pueda llegar a tener y el cumplimiento fiscal que tenga cada uno de esos candidatos. Por último, sí es una realidad también que los candidatos, algunos incluso se escudan señalando que tienen miedo de transparentar información personal. Sí. Es una de las justificaciones, ¿no? Pues yo creo que en temas de seguridad, la mayoría de las personas ya tenemos miedo, ¿no?, de transparentar, o sea, porque decía Dafne hace rato, no, o porque no tienes o porque tienes mucho. Sin embargo, yo creo que también sería importante resaltar que Aguascalientes en este ejercicio fuimos el 4º lugar a nivel nacional en lograr esa participación por parte de los candidatos. Entonces, pues es un lugar que desde luego tendríamos que nosotros seguir impulsando. Y la información también está protegida, obviamente cumple con el estándar de datos personales, protección de datos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una información únicamente que está mostrando lo que sí pudiera mostrarse en versión pública y no comprometería al candidato en lo absoluto. 1,450. Sí, de 1,455. Entonces, noten el bajo interés que tuvieron los candidatos en hacer visible su 3 de 3 en Aguascalientes, que lo van a tener que hacer ahora los que ya ganaron, ¿verdad? Por obligación de ley, más no antes como una cuestión de un ejercicio ciudadano para que pues la misma gente conociera qué era lo que tenían y a dónde pertenecían. La parte yo creo que
Lo triste es justamente que hay que obligarlos, hay que hacerlo obligatorio para que entonces tengan, parece que se habían forzado a hacerlo y no que tengan la voluntad política de hacerlo. Eso es lo triste. Es usuales, o sea, no me piden cuál es. Ah, Mariscal. Elvia Jaime. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues agradecemos el tiempo que nos brindaron. Gracias. Gracias.